tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad ampliada. A partir de este momento, todo lo que no te cuentan en otros medios, lo que no te muestran, aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, clarificamos la información para que estés muy bien informado de la realidad que vive nuestro país, aunque los otros no te la muestren. Tenemos hoy un programa que sigue, además nos podés a partir de este momento acompañar con el hashtag Tarifas Calientes. ¿Por qué? Porque la polémica sigue en torno al tarifazo que lleva adelante el gobierno nacional. Las tarifas impagables y ahora el gobierno que se ha visto golpeado por la caída en imagen del presidente, la caída en la gestión del gobierno que tiene la percepción, la opinión pública, está tratando de, como se dice habitualmente, salvar las papas. Ha tirado la responsabilidad a los gobiernos provinciales y a los municipales. Hoy ya han salido varios gobernadores, por ejemplo, el socialista de Santa Fe, Miguel Lifchitz, a responderle fuerte al gobierno, a decir que el gobierno es el responsable y que ahora trata de pasarle la responsabilidad a los gobernadores. Varios intendentes, algunos de ellos van a estar esta noche con nosotros, porque claro, los intendentes dicen, nosotros no nos podemos desfinanciar más. El gobierno nacional produce el tarifazo y ahora busca que las provincias o los municipios le salven las papas. ¿Cómo es esto? Cuando el gobierno ahora está intentando, lo vamos a conversar enseguida con Fernando Alonso, está intentando retomar la iniciativa política con un proyecto que contemple también la eliminación de algunos impuestos nacionales que golpean duro en las boletas de servicios públicos. Pero enseguida lo vamos a ver. También hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció rebajas que enseguida les vamos a informar también de qué se trata. Ese es un tema central esta noche, vamos a seguir analizándolo, no nos olvidamos, no perdemos de vista que es uno de los temas centrales en la Argentina de hoy, las tarifas impagables, porque además esto está golpeando duro. Todos los días nos estamos enterando, escuchamos a través de la radio, en el programa de la mañana, de distintos puntos de la Argentina, cómo tienen que cerrar negocios en el interior, cómo mucha gente que tenía negocios en ciudades de las provincias de nuestro país, cierran y lo llevan a su casa o hacen delivery. Pero está durísimo el panorama para los pequeños comerciantes. No hablemos de la macroeconomía, hablemos de lo que pasa a diario y cotidiano. Y en esta dura realidad, hoy también esto demuestra cómo el gobierno vive una realidad paralela, cómo el gobierno diariamente se arma su propio relato que escapa a la realidad. Vamos a escuchar hoy, por ejemplo, al jefe de gabinete, Marcos Peña, que dijo que no se ve gente en los negocios porque ahora la gente compra por internet. Sí, los comercios están vacíos porque la gente compra online. Eso dijo hoy el jefe de gabinete Marcos Peña. Realmente está fuera de la realidad, porque no hay gente en los comercios, porque la gente no tiene guita para comprar. Porque además las mismas estadísticas sostienen que es muy bajo el porcentaje de gente que compra online o por internet en nuestro país. La realidad, la cruda realidad, la dura realidad es que no hay gente en los comercios porque la gente no le alcanza el sueldo, porque tiene que optar entre pagar los servicios o comer. Lo que nos dice diariamente, lo que escuchamos todas las mañanas por la radio de oyentes de todo el país, o lo que hemos visto acá con los vecinos de las distintas ciudades que han declarado las emergencias tarifarias. Y vamos a ver también en esta dura realidad que vivimos, cómo hoy, por ejemplo,
una pizzería en el conurbano que estaba buscando moza, maestro, pizzero y algún otro empleado, cuadras y cuadras de jóvenes buscando empleo. La realidad que diariamente se la mostramos acá. Esto, por ejemplo, ¿no ve? Cuadras y cuadras para dejar un currículum para, creo que eran para 3 empleos, miren. Más de 600 personas para un puesto de maestro pizzero. Más de 3 cuadras de cola para un puesto de maestro pizzero en Bernal. Esta es la realidad que se vive cotidianamente. La falta de laburo, la falta de trabajo ha aumentado, pero Fernando lo ha dicho y muchas veces lo decimos aquí, es un trabajo muy irregular, pero además es un trabajo precario. Se ha precarizado mucho las condiciones laborales en la Argentina. De todo esto vamos a estar hablando, ocupándonos de lo que a usted le está pasando. Pero vamos a esta explicación que solo en la realidad y en el relato del gobierno puede entrar, que dio hoy el jefe de gabinete Marcos Peña sobre la ausencia de gente en los comercios. Concretamente, ¿no? A un comerciante como el caso de José que veíamos recién, que no recibe tarifa social, naturalmente, porque es un comerciante, que seguramente es de clase media, no era un gran empresario de la Argentina, y dice, la frase es muy fuerte, me aumentó todo el doble y las ventas cayeron a la mitad. Es un panorama muy complicado, digamos. ¿Qué herramientas le ofrece el gobierno a un comerciante que está en esta situación? ¿Solamente aguantar o hay algún tipo de posibilidad? Es muy difícil opinar porque creo que no es representativo de lo que pasa en el comercio. De vuelta, hoy tenemos estadísticas confiables y basta solamente recorrer y ver el indicador de cuánto... Sí, pero es muy desparejo el indicador, sí, digamos. Sí. Hay actividades que vuelan como la venta de autos o motos y hay actividades como textiles que no paran de caer y siguen muy Pero lo que complicadas. vemos en lo que es ocupación de comercio, por ejemplo, no hay cierre de comercio, no estamos en un contexto de crisis del comercio. ¿Usted dice que está lleno, que no hay locales vacíos en las avenidas y demás cuestiones? No, lo que digo primero, Martín, es que esos son estadísticas oficiales. Y la estadística oficial, hace poquito salió, el nivel de locales vacíos está en un punto muy bajo, porque hay un nivel de consumo importante, lo cual no implica que sea parejo. Ahora, yendo a lo que vos decís, que es un tema muy importante, que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara, primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Mucha gente hoy compra en un mayorista lo que antes compraba en un hipermercado o compra en un... Entonces, esas transformaciones uno no puede detenerlas y decir, bueno, que el tiempo volvamos atrás. ¿Cómo reinventás a alguien de su edad? No, bueno, pero primero lo que tenés que hacer es decir la verdad. Porque lo que no podemos decir es mentir. Lo que nosotros tenemos que decir es sí, hay un fenómeno que pasa por acá, ¿no? La posibilidad de que haya cambios de hábitos. Bueno, la realidad evidentemente paralela, la realidad, el relato que el gobierno arma en forma cotidiana, que muchos compran, que transmiten a través de sus medios y que la verdad que no es la realidad. Cuando no hay gente en la panadería, no es porque la gente compre online el pan. Cuando no hay gente en el supermercado, que es muy habitual, porque si no me equivoco, el nivel de consumo ha bajado en la Argentina en estos últimos meses, Fernando, ¿no? Sí, claro que sí. Las últimas encuestas de enero y febrero daban una caída en el consumo. No tengo presente el número, pero tanto los analistas, las consultoras privadas, como el informe del INDEC daban caída de consumo en el primer bimestre del año. Exactamente. Bueno, cuando no vemos gente en los supermercados, es porque no alcanza el sueldo. Cuando en los negocios de barrio, que uno recorre, habitualmente yo recorro en mi barrio, que voy a comprar a los negocios de barrio, yo la verdad que soy a la vieja usanza, no utilizo ni compro online, voy, compro lo que necesito. Y cuando uno habla con los comerciantes, que hay que hablar, hay que caminar la calle, hay que estar en contacto con la realidad cotidiana, la queja es unánime. La queja es cómo han caído las ventas, la gente se queja de lo caro que está todo, cómo la gente se cuida. El otro día lo decíamos aquí con varios de los... cómo ha caído la venta de leche. ¿Por qué cae la venta de leche?
por cómo se ha elevado el precio y porque la gente lamentablemente en los sectores, en las barriadas más populares, no tienen para comprar 1 litro, 2 o 3 litros de leche cotidiano. Lamentablemente. Pero esto además, Isidoro del ISEPSI Rudnik nos lo ha comentado en más de una oportunidad aquí, con las estadísticas concretas. La gente ha caído la venta del consumo de carne. ¿Por qué? No es porque lo compran online, 1 kilo de carne, o como ocurre en muchas barriadas populares, que va y compra de porciones. Entonces, la verdad que decir que no hay gente en los comercios porque ha cambiado y porque la gente compra online, me parece que es desconocer la realidad que se vive en forma muy palpable y muy concreta a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Una realidad es el microclima de la capital federal cuando nos empezamos a alejar, o en algunos barrios, o en el conurbano o en las provincias, la realidad ya es muy, muy diferente. Sí, Fernando. Seguramente Marcos Galperín, el dueño del mayor sitio de venta online de la Argentina, es el que le da esta estadística al jefe de gabinete, ¿no? El empresario que se benefició con algunos créditos no muy sanos del Banco Nación, seguramente le está acercando estas encuestas. Y lo que está creciendo, y sin duda es así, es la compra en los portales chinos, el famoso puerta a puerta. ¿Pero qué compra la gente? Pero eso va en perjuicio de la industria argentina, va totalmente, en contra de... obvio. Claro, va en como la apertura de las importaciones. Exacto. Va en contra de nuestras industrias. Ahora, ¿qué compra la gente online? ¿Qué puede llegar a comprar online? No, es increíble, pero te traen hasta prendas de vestir de China y te la entregan en tu puerta. Pero ¿qué no porcentaje de la población puede acceder a eso y puede comprar eso? Exacto, no es el caso. La caída del consumo que reflejan las consultoras está asociado también a todo el consumo, no solo a lo que se realiza en los supermercados o en los comercios de cercanía, sino a lo que las compras que las familias hacen en los mayoristas y las compras que hacen incluidas por internet en el mercado local. Claro. Cuando las consultoras privadas hacen el análisis sobre el consumo, incluyen todos los canales de comercialización. Y eso estaba reemplazando, da una caída de 4%, creo, en el primer bimestre del año, la caída de ventas solo en supermercados en el primer bimestre. Bueno, si todos los meses se quejan y vemos las estadísticas oficiales, cómo ha caído el nivel de consumo en shopping, en supermercados, en los negocios. Pero fíjese, para esto que estamos hablando, que todos los días cuando escuchamos nosotros los oyentes, primero esto, ¿no? La demanda laboral en Bernal por un puesto de maestro pizzero, mire la cola, más de 600 personas. Gato, ¿te puedo hacer un comentario sobre esto? Sí, un minuto, escuchamos la nota y ya vamos, Fernando. ¿Cómo te enteraste de la búsqueda de trabajo? Por Facebook, un aviso por Facebook. Me mandaron por WhatsApp una foto de los cartelitos que tenía puesto en las vidrieras. Sí. Y fui a buscar a una amiga para ver si conseguimos algo de trabajo. Claro, hace rato estoy buscando trabajo y no se encuentra. Pues. ¿Hace cuánto? Hace mucho. Y ya hace como 2 meses, por ahí, pero no sale nada. Y hace bastante, sobre todo en el barrio de mi casa estuve buscando, pero no encontré nada. Me dijeron, bueno, estoy buscando en diferentes lugares. Y hace más de 3 años que no estoy trabajando, pero me manejo por mi cuenta. El restaurante están tirando y están necesitando gente. Y hace rato que estoy buscando trabajo, no puedo conseguir. ¿Hace mucho? ¿Hace cuánto aproximadamente? Más o menos 8 meses. Y ando en changa. Sí. Cuando pinta así algo, no sale algo. Y vengo a pegar suerte, a ver si cazamos algún puesto. ¿Sorprende tanta gente? Yo creo que es normal. Como va el país, no me sorprende ya esto. Espero que haya más trabajo, lo que estamos esperando. ¿En algún puesto en especial o cualquiera viene bien? Lo que sea. ¿Necesitan trabajo? Sí. Gracias. Exactamente. ¿Algún puesto en especial que te llame más la atención o, bueno, donde haya posibilidad? No, cualquier cosa que sirva para ayudar en casa, para pagar y mantener. Está complicado. Sí, la verdad. Qué competencia. Ahora, ¿ustedes se fijaron en una característica, además de la cantidad de gente? Todos jóvenes. Vamos a ver las imágenes. Todos jóvenes. Esto también es
el gobierno lo tiene que tener en cuenta esto. El gobierno provincial, acá es donde rápidamente hay que atacar. Miren eso, todos jóvenes. 90%, 95% son jóvenes que están buscando un laburo, un primer empleo que no consiguen. Entonces acá es donde el gobierno también tiene que empezar a tomar la advertencia de lo que esto significa. Todos estos jóvenes que están buscando un laburo, que no lo consiguen, es una desesperanza. Después vemos que hay muchos problemas graves en la sociedad. Pero fíjense, la mayoría de estos jóvenes, más de 4 cuadras, hoy más de 600 personas, para un puesto, son jóvenes. Esta es parte de la realidad que nos toca vivir. Fernando, sí, querías acotar algo. Te quería comentar que hoy salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia que prácticamente convalida la precarización laboral a través de la contratación vía monotributo. O sea, es que el monotributo hoy no hace romper la relación laboral. El trabajador que presta servicio a través de un monotributo puede demostrar la relación laboral. Bueno, la Corte hoy cerró esa puerta. Dice que bueno, que hay casos donde el monotributista le puede facturar a su empleador y no generar una relación laboral. Y lo bueno de este fallo es que está firmado por Rosenkrantz, por Lorenzetti, por Hayton, que dicen de ahí va a ser la nueva presidenta o el nuevo presidente de la Corte Suprema. Están entre las 3 personas que convalidan esta precarización laboral, entre estos 3 jueces, parece que va a estar el próximo presidente de la Corte. Bueno, y Pedro, querías comentar algo sobre lo que estábamos hablando antes, esto que decía el jefe de gabinete Marcos Peña, que los negocios están vacíos porque la gente compra vía online. Sí, unos datos que estuve buscando en Francia al respecto. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? Según un diario que publica datos estadísticos, aquellas empresas, pequeñas empresas con menos de 10 empleados, solo el 6% vende online, como se dice. Esto es a través de internet. Y otro dato muy interesante, siempre hablando de empresas donde hay menos de 10 empleados, 20% ni siquiera tiene internet. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van las compras? Por supuesto que las grandes empresas, Amazon y tantas otras, se benefician de muchísimas compras, pero no comprar el queso para tomar como ejemplo. Estamos hablando de uno de los países más desarrollados del planeta, que es Francia. Exactamente. Bien vale el ejemplo. Gracias, Pedro. Pero aparte la realidad cotidiana, esto que estamos viendo, que estamos comentando, que todos los días escuchamos acá, a través de los ciudadanos que han venido de distintas ciudades a expresar que no pueden pagar las tarifas impagables. En la radio todos los días tenemos ejemplos de gente que de distintos puntos de la Argentina nos llama y dice, tuve que cerrar, tenía panadería ante tantos años, tenía este pequeño comercio. El otro día el comerciante de Varadero acá, que tiene una pizzería, que de lunes a jueves cierra la pizzería, la convierte en delivery y apaga lo mayor que puede apagar para evitar consumir energía eléctrica. Y recién viernes, sábado y domingo abre al público. Pero fíjese este caso hoy de este panadero que tuvo que cerrar sus puertas después de muchos años de laburo. Pero es algo que se viene pensando hace rato porque... nada, es doloroso esto, muy doloroso, pero soy consciente de que es el peor mal. Para mí hoy abrir la panadería es perder plata, gracias a Dios los sueldos los tengo al día, pero bueno, es lamentable, tengo gente conmigo que hace 30 años está acá, que bueno, hoy no sé, nos tendremos que despedir de alguna forma. Ver cómo se continúa. Yo estoy acostumbrado a trabajar, a abrir las puertas, a vender, a hacer lo que hace una panadería. Hoy no sé cómo se sigue esto, la verdad que no tengo idea. Estoy muy enojado con la gente que nos maneja, muy enojado, estoy muy decepcionado, porque yo al país no le ocasiono ningún gasto, Mis hijos van a una escuela privada, mi obra social es privada, lo mío es todo lo pago yo, No solo eso, tengo que pagar impuestos, todo. Y a mí el Estado no me da nada. A nosotros en diciembre acá se pagaba de luz 7.500, 8.000 pesos, hoy estamos pagando casi 14, en 4 meses. Nada, el gas lo mismo, el agua, otro disparate, porque el agua es un disparate.
me gustaría tener las boletas en la mano. Hace 2 años pagaba 95 pesos de agua, hoy creo que estamos pagando alrededor de 6.000, 7.000 pesos de agua. O sea, no se entiende. Cada vez trabajando menos y pagando más. Esta es la realidad que se vive. Esta es la realidad que se vive producto de estas tarifas impagables. Esto es lo que está logrando este tarifazo, que a lo largo y a lo ancho de la Argentina todos los días está ocurriendo un ejemplo de gente de laburo, de gente de muchos años de laburo, que tiene que ver cómo cierran los locales porque no pueden afrontar, porque usted empieza a sumar el gas, el agua, la energía eléctrica, el alquiler, los impuestos municipales, los impuestos nacionales, las prepagas que ahora a partir de junio aumentan 7% más con todos los aumentazos que han tenido. ¿Qué bolsillo aguanta? Entonces acá es donde está la insensibilidad del gobierno o la irrealidad cuando el presidente dice basta de tarifas tan baratas. Ayer Fernando dio un dato que muchos me comentaron el día de hoy. Lo que han ganado las empresas eléctricas desde el 2016 a la fecha. ¿Te lo acordás para reiterarlo, Fernando? Ahora lo buscamos, creo que era, lo planteó ayer Bernal. Federico Bernal. Era 1.100 millones de pesos. Había hecho el cálculo, ganaban 1 millón de pesos por hora a lo largo de 2017 las empresas de Midland y Caputo juntas. Bueno, ahí está. Ahora lo buscamos bien. No sé si está el diputado Lisandro Bonelli. No sé si tenés este dato también para... Yo justo ayer estaba viendo el programa, veía a quien hablaba del tema del aumento de las ganancias que han tenido algunos empresarios, amigos de Macri, ¿no? Coincide que son amigos del presidente Macri, dueños de empresas de servicios públicos vinculadas a la energía eléctrica, ¿no? Y hablado de 11.000 millones de mangos, 11.000 millones de pesos que ganaron en los últimos 2 años, ¿no? Digo, son Nicky Caputo, el mejor amigo del presidente, Midland y Pagano, que da la casualidad que fue quien compró en los últimos meses las empresas distribuidoras de energía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que es un dato también a tener en cuenta. Y ahí está, digo, con lo que han ganado estos empresarios, el gobierno, el Estado, que tiene que encargarse de regular, de fijarse, de redistribuir, de evitar que este señor con más de 30 años de actividad deba cerrar su panadería. Porque además, una persona... No es como dice el ministro Cabrera, reconviértanse, cierren, reconviértanse. ¿Qué posibilidades de reconvertirse hay hoy en la Argentina frente a la situación difícil que se vive? Entonces, ¿por qué no se busca una solidaridad, una redistribución mayor? Que justamente este esfuerzo que el presidente le pide a los argentinos, que usen la manta en invierno, que usen menos energía o menos gas para calentarse, ¿por qué no le piden también ese esfuerzo a los empresarios que han ganado todo este dinero en estos últimos años? ¿Por qué no vamos a una redistribución más justa y equitativa como todo Estado debe ser? Hoy empezó ya, aparte de la polémica. Ahora enseguida lo vamos a hablar con el diputado, van a venir los intendentes, salieron los primeros gobernadores, los gobernadores que pueden llegar a tener dignidad y pararse y decir su voz. Muchos calladitos la boca, no pueden soportarlo, pero muchos siguen calladitos la boca, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobernador socialista de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchit, fue uno de los primeros en salir hoy a alzar su voz frente a lo que les pide el gobierno. Es decir, el gobierno produce el tarifazo, las tarifas impagables, y después les tira la responsabilidad a los gobernadores y los intendentes. Ahora, bajen ustedes, háganse cargo ustedes. Esto decía Miguel Lifchit. La verdad que hay que reconocerle, Luis, a este gobierno que tiene mucha habilidad para trasladarle el costo político de las medidas que toma a los gobernadores de las provincias, ¿no? Ya lo hizo con la reforma previsional, lo hizo con las tarifas, me acuerdo, hace un año atrás, y ahora nuevamente. Vamos a acceder, por supuesto, a eso, sobre todo pensando en los usuarios santafesinos, pero bueno, creo que no se resuelve el problema de fondo. Acá el problema de fondo es la superposición de incrementos tarifarios de distintos servicios, el aumento de los combustibles, el aumento de la inflación, es todo junto, no es que un elemento en particular
vaya a cambiar la realidad, y por lo que ha manifestado el gobierno esto se va a mantener en el tiempo. O sea, no es que haya cambiado un ápice la estrategia ni la política tarifaria, simplemente se está tratando de maquillar un poco este aumento para que la gente lo pueda digerir. Sí, claro, además el impuesto más importante que tienen los servicios, Luis, es el IVA, que es un impuesto nacional casualmente que impacta en el 21%, incluso en algunos casos en el 27%. O sea que digo, si queremos bajar impuestos, el primer impuesto que habría que pensar en reducir o en bajar es el IVA a todos los servicios públicos. Justamente en esta línea hoy también salió el gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti, a decir, bueno, ¿por qué no baja el IVA el gobierno nacional? Ahora están pensando en un proyecto, Fernando, ¿no?, que van a presentar aparentemente en las próximas horas al Congreso, ¿no? Sí, pero el proyecto es todo lo contrario. Gato, el proyecto apunta a que las provincias tengan que eliminar todos los impuestos y tasas que cargan sobre la factura. Ahora, no toca el IVA, que es el 21% que recauda la nación y que impacta directo en el precio de los servicios. Ese no lo toca. Lo que dice es, ninguna provincia o ningún municipio va a poder sumar tasas o impuestos a la factura de servicios públicos. Si quieren, va a plantear el proyecto, van a tener que hacer una factura aparte, adosada a la factura del servicio, con el impuesto que quieran hacer. Ese, Gato, mañana la oposición va a intentar sesionar. Sí, en este momento, estaba justo por comentar eso también, en este momento hay una reunión en el Congreso de la Nación de varios bloques de la oposición que están, digamos, viendo el trazo fino. Acá está, justamente, esto está ocurriendo en este momento en el Congreso de la Nación. La oposición se está preparando para lo que puede ser mañana una reunión clave, donde van a insistir nuevamente en el pedido de la sesión especial para tratar el tarifazo, ¿no? A ver, escuchamos un poquito de Marco Labaña, justamente está hablando. ¿Cómo hacemos para alivianarle el bolsillo a la gente? ¿Cómo dejamos que saquen la cabeza de abajo del agua? ¿Cómo dejamos que respiren un poco? Una vez que estén respirando, una vez que estén un poco recuperados, sigamos viendo si hace falta hacer un acomodamiento de tarifa más fuerte o si se hace falta terminar de cerrar algunos desequilibrios. No me parece un planteo que estamos haciendo que es descabellado. Lo único que estamos diciendo es dejen recuperar un poquito el bolsillo de la gente para después seguir con las correcciones si es que hay que hacerlas. Bueno, allí estaba hablando Marco Labaña. La oposición en este momento está reunida. Mañana insiste la oposición en la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué diputados se sientan, habrá que ver si el oficialismo habilita el debate. Muchas veces cuando dicen, el presidente que dijo ayer en Vaca Muerta, bueno, no me han traído otras opciones. ¿Por qué no se permite el debate en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde los distintos bloques han presentado? Hay muchas alternativas, hay muchos proyectos para debatir. Allí es el lugar que debe dar el debate. Y allí es donde deben de surgir propuestas. Lo que pasa es que el gobierno está cerrado, porque el plan del gobierno es favorecer a las grandes empresas, favorecer a sus empresarios amigos, que sigan ganando las grandes empresas. Total, la gente que se jorobe, que busque cómo puede pagar. Como decía anoche Mirta Tundi, los jubilados que se están endeudando para poder afrontar, los negocios que cierran, o la gente que no llega a fin de mes. El debate se debe dar. Si el gobierno quiere dar un debate transparente de cara a la sociedad, lo debe dar allí, donde están todos los bloques representados, y animarse a enfrentar las críticas. Porque al gobierno le cuesta enfrentar las críticas de los bloques de la oposición. Enseguida vamos a volver a la Cámara de Diputados porque se está preparando esta sesión especial de mañana. Otro que habló hoy, el exministro de Economía, Axel Kicillof, que salió al cruce también de lo que ayer decía el presidente en Vaca Muerta. Macri no se quiere hacer cargo, crea su propia oposición a la que la engañan, embustero hasta con sus propios aliados, y después descarga la responsabilidad en las provincias que la verdad no tienen nada que ver con el tarifazo de Macri, y después cuando uno mira, lo único que creció mucho son los balances de las energéticas. Y lo que hizo el gobierno de Macri fue subir las tarifas y alejarnos del autoabastecimiento
porque cada vez producimos menos gas y petróleo. Los que ganan la guita son los que se quedaron con los servicios públicos, hoy todos amigos de Macri. Y ahora llega Macri y hace todo al revés, nos quiere cobrar a todos tarifas de ricos y además a los ricos perdonarle los impuestos específicos. Entonces hoy es el mundo del revés, no hay más inversión, no se acabaron los cortes de luz, no se produce más energía y estamos más lejos del autoabastecimiento. Todo al revés, excepto que pagamos los argentinos unas tarifas impagables. Bueno, allí estaba el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo anuncios respecto a lo que la ciudad de Buenos Aires puede alivianar en impuestos. Esto decía. Hoy los convocamos para contarles que siguiendo la iniciativa que nos planteó el presidente Macri, desde la ciudad vamos a acompañar en lo que él nos pidió a todos los distritos de la República Argentina, que acompañemos, en nuestro caso, a los porteños, en esta situación de esfuerzo que estamos haciendo todos para sincerar nuestra política energética. Ahí lo primero que quiero aclarar es que en la ciudad de Buenos Aires no tenemos ningún impuesto específico aplicado a los servicios públicos que se traslade a los consumidores. Así todo, vamos a hacer un esfuerzo adicional entendiendo la situación que hoy vive la gente en esto y siguiendo el pedido del presidente Macri. Por eso, lo que vamos a hacer por este año es llevar a cero los ingresos brutos en el caso del gas y en el caso del agua. Bueno, ese era el anuncio entonces respecto, claro, lo que ha dicho el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también lo han expresado hoy varios gobernadores, que no tienen muchos impuestos en qué bajar o en reducir sus cargas a lo que incide en la tarifa final. Eso también es otro elemento que el gobierno tiene que tener en cuenta. Entonces, la verdad que yo creo que si el gobierno quiere realmente hacer un gesto, debería o eliminar o bajar el IVA. Todos los gobernadores están reclamando eso, ¿no? Que va en esa dirección. También opinó hoy el presidente de Coninagro, ¿no? Porque vemos también cómo ayer el presidente de la UIA, Acevedo, la semana pasada el presidente de la Sociedad Rural Argentina, nada más ni nada menos, también están sintiendo en sus bases cómo pega el tarifazo, ¿no? El presidente de Coninagro esto decía hoy. ¿Cómo están recibiendo los productores? Preocupados, muy preocupados porque hay distintos factores muy adversos, que algunos están vinculados al factor climático, otros están vinculados al sector de los mercados que no responden, sobre todo el acceso al mercado internacional, más allá del esfuerzo que hace el gobierno nacional, y por el otro lado, la mirada hacia adentro, en donde los costos logísticos, fundamentalmente los que están vinculados al tema energético, nos está dando de lleno, sobre todo al sector productivo, a las pymes, en que nos encontramos en una situación, en muchos casos, de inviabilidad. Hay producciones, hay provincias, hay pequeñas empresas que no pueden solventar semejante forma de blanquear una recomposición tarifaria que atenta contra la producción y finalmente contra el empleo. Bueno, el presidente de Coninagro, que también alzaba su voz. Y en todo este marco de tarifas impagables, de presupuestos familiares que cada vez se tienen que achicar más, hoy se conoció también que el gobierno autorizó un nuevo aumento a las prepagas. Ya suman no sé cuánto, perdí la cuenta, Fernando, no sé cuánto ya. Era 7%, creo que es el aumento. Este que aumento, viene, pero los anteriores. Este que viene es de 7,5. Las cuotas de las prepagas tendrán un nuevo aumento desde junio. Las empresas ya empezaron a enviar los avisos. Será el sexto ajuste en 12 meses. Sexto ajuste en las prepagas en 12 meses. Y el alza va a ser, allí está, 7,75% para todas las compañías. Entrará en vigencia a partir del primer día de junio. La verdad es otro tarifazo al bolsillo, ¿no? 7,5% cuando se vienen, ahí decía ya, en los últimos 12 meses, de muchísimos aumentos en las prepagas, ¿no? Otra se está tornando ya prácticamente impagable, Bien, antes de ir con Pedro Brigger, vamos a ver, escuche con atención. Se filtró hoy
colegas de la provincia de Chubut, a través de distintos sitios, lo pusieron. El audio del jefe de gabinete de Chubut, Sergio Mamarelli, que habla sobre los problemas económicos que tiene la provincia de Chubut. Pero preste atención a lo que dice el ministro de Chubut. Escúchelo bien. Lo que podía pedir, ya lo pedí. Lo pedí descubierto al banco, pedí un adelanto de participación al gobierno nacional, está todo listo. Siguen faltando 700 casos. ¿Qué hago? ¿Qué mandan las chicas de la provincia a ejercer la prostitución? ¿Qué hacen? Nos prostituimos. Bueno, lo escuchó, ¿no? ¿Escuchó? El jefe de gabinete de la provincia de Chubut, claro, se ve que está, nada justifica, desesperado por la situación. Hace mucho tiempo que la provincia de Chubut está atravesando una situación, como muchas otras provincias, financiera muy difícil, muy difícil. Pero la verdad que la frase desafortunada del exabrupto de decir, está como cuando lo hizo el intendente de Mar del Plata, ¿no? Que le iba a enviar chicas marplatenses a los empresarios para que vayan a invertir. Bueno, este ministro con este exabrupto, con esta descalificación realmente inadmisible, diciendo, ¿qué hacemos? Me faltan 700 palos. ¿Qué mandamos? ¿A las chicas de la provincia a prostituir? ¿Nos prostituimos los ministros? Escúchelo de nuevo, por favor. Lo que podía pedir, ya lo pedí. Lo pedí descubierto al banco, pedí un adelanto de participación al gobierno nacional, está todo listo. Siguen faltando 700 casos. ¿Qué hago? ¿Qué mandan las chicas de la provincia a ejercer la prostitución? ¿Qué hacen? Nos prostituimos. A ver, en una reunión aparte de ministro, ¿no? Estaban evaluando esto. Pedro Briguer, la actualidad internacional, que es muy dura en algunos países realmente, y en México, y qué poco que se conoce lo que pasa en México. Lo que pasa es que muchos, Gustavo, están obsesionados verdaderamente con la situación en Venezuela. No es que esté bien la situación en Venezuela, pero cuando el secretario general de la OEA habla de crisis humanitaria de proporciones nunca vista, claro, él se refiere a Venezuela, pero la situación en México es impresionante. Se denunció en estas últimas horas que 3 chicos, estudiantes de cine que estaban filmando, fueron secuestrados por grupos de narcos y, como leen, disueltos en ácido. Esto ha conmovido a la opinión pública en México, que ya está conmovida de por sí por los diferentes grupos narcos que existen. Estaba leyendo unos datos oficiales, Gustavo, que es impresionante. Hace unos años atrás había 5 carteles de narcotraficantes, se fragmentaron, hoy hay 200. Según datos oficiales... Ahora, ¿cuántos estudiantes asesinados hay en este último tiempo en México? Bueno, porque esto es la cifra tampoco que, como bien decís vos, no ocurre, no llama la atención de los organismos de América Latina, de la UNASUR, o de otros organismos de la OEA, bueno, porque la violencia en México es... Lo mencionan muy al pasar, justamente por eso te decía lo que dice Almagro. La cantidad de homicidios del año pasado en México, 29.000. Es impresionante. Se calcula que 50% tiene que ver con la droga y el funcionamiento de los diversos grupos de narcotraficantes. Recordemos, lo mencionamos hace poco. ¿Hay narcoestado, como dijera Patricia Bullrich, en México? Buena pregunta. Bueno, que los narcos están infiltrados en el Estado hace muchos años es sabido. Hay anécdotas que cuentan de jefes del ejército involucrados claro, con el narcotráfico. Recordemos también que asesinaron desde septiembre del año pasado a abril de este año 80 funcionarios públicos, impresionante. Alcaldes, gente que ha ejercido su condición de alcalde, exalcalde, y estamos hablando de un país muy elogiado por los organismos internacionales. Claro. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. ¿Sabés cuántos pobres hay en México? Cerca del 50% de la población es pobre. 53 millones de pobres. Son datos oficiales. Imagínate claro. Los no oficiales. Los que no se denuncian de homicidios, por ejemplo, y de violencia
cotidiana. Esto ¿Y qué pasó conmociona. con estos 3 jóvenes? Bueno, estaban filmando aparentemente frente a una casa que pertenecía a uno de estos grupos narcos, los confundieron con narcos, los secuestraron y esto es macabro, hay que decirlo, porque como dice ahí, efectivamente disueltos en ácido, con pruebas de ADN pudieron comprobar la identidad. Recordemos lo que pasó hace unos años con los 43 estudiantes secuestrados en Ayotzinapa, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó y además los familiares no confían en el Estado. No confían en el Estado, confían más en el Cuerpo de Antropología Forense de la Argentina. Pero ¿cómo van a confiar en el Estado si uno se pregunta dónde está el Estado en México frente a estos asesinatos diarios, cotidianos? Es tremendo realmente. Y además recordemos que hace años que el ejército está involucrado en la lucha en contra del narcotráfico y en vez de disminuir la cantidad de crímenes, ha aumentado. 40 periodistas, ¿no? Murieron en... asesinaron a México. El año pasado creo que fueron 12, no recuerdo el número exacto, pero también tiene el índice de asesinatos de periodistas más altos de la región. Bueno, ahora después me contás qué pasa con Lula en Brasil, ¿eh? Enseguida también sigue el espionaje a las viudas de los submarinistas del ARA San Juan. Nuevas revelaciones en el día de hoy, enseguidita te lo vamos a contar. Encima que tienen que cargar con el dolor de no saber qué pasó con sus familiares, el gobierno las ha mandado a espiar, el gobierno las escucha. Una vergüenza realmente. Lo han denunciado semanas atrás frente al propio ministro Oscar Aguad y ahora se ha constatado a través de un informe de la Universidad Tecnológica Nacional que espían a las viudas de los submarinistas del ARA San Juan. Realmente un escándalo. Un escándalo que, a ver, también esto lo vamos a seguir, porque fíjese el nivel de institucionalidad que estamos perdiendo en la Argentina. Se han filtrado escuchas a una expresidenta en este caso, la propia Corte ha ordenado, porque no sabe cómo se les escapó, quién entregó esas escuchas que ya entran en un terreno ilegal, le ha pedido al juez Lijo, al fiscal Marijuán, al organismo que las debe controlar, que es la Corte, les ha pedido a la AFI. Nadie ha respondido. Sabemos, sin saber, no sabemos, mejor dicho, no sabemos qué es lo que ha pasado y cómo se han filtrado esas escuchas. Ahora están espiando, de forma ilegal obviamente, a las viudas. Hay que lo vamos a tratar en los próximos días, porque lo están tratando de pasar así, escondidito, un proyecto para modificar el Código Procesal en la Argentina que justamente se refiere también a la capacidad de cada vez espiarte y escucharte ilegalmente. Lo vamos a hacer en los próximos días. Es decir, esto es el espionaje ilegal llevado a la máxima dimensión. Están haciendo un Estado espía para con los propios argentinos. Esto realmente es muy, muy preocupante, es muy preocupante. En instante te vamos a contar de este nuevo caso que se conoció en el día de hoy. Enseguida voy aquí con mis invitados, que está Tito Bachmann. Buenas noches, Tito. ¿Cómo estás? Gracias, hace mucho que no te teníamos. Sí. Queríamos ver cómo está impactando todo el tema de las tarifas sociales y lo vamos a hablar esta noche. Y ya está presentado el diputado Lisandro Bonelli, que hay que decir, fue el que presentó el proyecto que ayer tomó la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Le pusieron copyright o no? ¿Le dieron el copyright a usted o tampoco? No, acá no discutimos el copyright ni la autoría, ¿no? Acá lo que estamos intentando hacer es aliviar el golpe de los tarifazos, digo, que es responsabilidad del presidente Macri. Vos bien lo decían acá los compañeros, hay un único responsable y es el presidente Macri. Ahora seguimos, ¿eh? Me voy nuevamente al móvil que está en el Congreso de la Nación, porque hay una sesión, mañana la oposición quiere volver a reunirse en una sesión especial. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Efectivamente, buenas noches. Aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, donde la oposición está, tratando de conseguir que se, apruebe el proyecto, que consiga dictamen, más que nada unir los distintos proyectos, debatirlos para mañana poder tratarlo allí en la Cámara de Diputados y con este dictamen no tener la obligación de conseguir los 2/3 de la Cámara de Diputados para aprobar este proyecto. Esta reunión que comenzó cerca de las 7 de la tarde y que aún se continúa debatiendo. Estamos con el diputado de Frente de Renovador, Felipe Solá. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, intentan llegar a un consenso entre la oposición para poder discutir mañana, tener quórum y poder debatirlo mañana en la Cámara, algo que la semana pasada no se logró. Intentamos primero tener un solo dictamen de la oposición, para lo cual estamos trabajando, digamos, contra el reloj. Casi todos los dictámenes remiten a parar la locura de las tarifas, por lo menos al 1 de noviembre pasado. Todo lo que se haya pagado por encima de los aumentos de salario de ese momento que sea contabilizado como un crédito para el usuario. Y ahora en comisión lo que se trata es de buscar un dictamen, pero la trampa que ha hecho el oficialismo es que la última comisión es Presupuesto y Hacienda, que siempre es la última comisión de cualquier proyecto que tenga alguna relación con la economía, que son la mayoría, y es la comisión no, y es la comisión donde tiene mayoría Cambiemos. Entonces, y hoy no está acá esa comisión, están las otras dos que tienen que tratar los proyectos. ¿Por qué? Porque no quieren que mañana tenga dictamen. Es decir, que mañana vamos a tener quórum seguramente. Creemos que sí, que es así, que el tema lo hemos impuesto, el tema está en la calle, el tema entra por las puertas y las ventanas del Congreso aunque no quieran. El tema de las tarifas. Entonces, y hay una cantidad de proyectos. Y todos refieren a lo mismo, a que es una locura lo que han hecho con las tarifas. Una locura absoluta. Y además no tenemos ninguna política que haga que las inversiones que tienen que hacer las empresas no sean financiadas por el pueblo, por la gente, que es lo que se pretende, cuando podrían ser financiadas en lugar de por la gente o por ahora quieren que sean los gobiernos provinciales los que financien, pero nunca se toca a las empresas. Ahí está, Felipe. Sí. Buenas noches, ¿cómo Adelante. está? Bien, buenas noches. Bueno, ahí es un punto central el que acaba de tocar. Ayer estábamos viendo aquí lo que han ganado en estos últimos años las empresas, algunas totalmente hegemónicas como en la provincia de Buenos Aires. Y ahí el Estado, el gobierno no le pide ningún esfuerzo, ningún sacrificio a los empresarios que se la han llevado toda. No, el esfuerzo inicial y permanente se le ha pedido al pueblo, ¿no es cierto? Es una de las variables de la economía que se disparó. ¿No? Se habla de un precio justo, razonable. Y bueno, ¿y cuál es el salario justo y razonable? Se podría decir que también es un precio de la economía. Este se disparó completamente y disparó la inflación también. Es una de las razones de la inflación, y del aumento de los costos fijos y de los costos variables también. Ahora, la clave está en quién financia las inversiones que no se hicieron. ¿Quién la financia? ¿La financia el pueblo o la financian las empresas? Y si la financian las empresas, ¿no pueden hacer un acuerdo con el Estado? ¿El Estado está mutilado? Claro. El Estado no puede proponer diversas variantes de acuerdo. Por ejemplo, alargo los contratos, pero ustedes sacan crédito a largo plazo, o los avalo. Cualquiera de las formas que tiene una empresa grande para financiarse con tasas bajas, en lugar de pedirle este esfuerzo enorme al pueblo para que esté financiando empresas enormes. Bueno, ¿creen que mañana logran quórum entonces? Sí, mañana acá en el Congreso, quiera o no quiera el oficialismo, se va a discutir, y va a estar presente el oficialismo porque va a tener que bajar, se va a discutir el tema. Y dentro de un mes, a raíz de esto que hacemos mañana, dentro de un mes, si siguen sin sacar dictamen de comisión, vamos a ir de nuevo por reglamento a la Cámara, Gustavo, y me parece muy importante que se sepa que dentro de un mes no hay tutía, ganamos con la mayoría de los presentes, con mayoría simple. Es muy importante, es muy importante que esto ocurra. Gracias, Felipe, un abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, mañana entonces va a ser importante. Si logra quórum, ahí tiene que dar el oficialismo el debate. No eludirlo, dicen que están preparando un proyecto, que lo presenten y se debate ahí. ¿Cómo está impactando a nivel social este tarifazo, las tarifas impagables, Tito? Hay varios datos para tener en cuenta. El primero, un dato de contexto que es muy importante. La economía desde hace ya prácticamente 5 meses
se ha convertido en la principal preocupación de los argentinos de manera espontánea, pero hoy hay un combo dentro de la economía que esto es lo que hay que tomarlo en cuenta. En primer lugar, la gente está muy preocupada por la inflación. Esto ya empezó en diciembre, enero, febrero, y esto es el 27% dentro de ese 70% que está preocupado por la economía. Pero aparece, y esto es a partir del mes de marzo, esto hace un mes no estaba en la cabeza de la gente, dentro del 25% de ese 70%, la preocupación por las tarifas. Y esto es importante porque esto es espontáneo. Claro. Esto no hay una pregunta directa. Ahora te voy a contestar lo que dice la gente ante las preguntas directas. Ese es el 25%. Y el tercer lugar, con 17%, sigue estando la sensación que tiene la gente, la percepción de que los sueldos, los ingresos, porque acá no hay que hablar solo de trabajadores en relación de dependencia. Este tema, esta economía, con esta inflación, con estas tarifas, está impactando en todos los sectores de la economía. Entonces está impactando en los monotributistas, el plomero, el tachero, el gasista, el electricista, el panadero que tiene que cerrar, el comerciante de barrios importantes como de fuerte comercio, no dentro de los shoppings, están muy preocupados porque no pueden llegar a pagar las tarifas. El segundo elemento, Gato, está relacionado con cuando le preguntamos estrictamente a la gente, y te estoy hablando de preguntas de hace unos días atrás, todavía no estaba esta respuesta del gobierno o la idea de Lisandro de bajar un poco, porque en realidad, si yo te digo la primera respuesta de la gente, te vas a dar cuenta que cobrarle 3 cuotas, 4 cuotas, con intereses, sin intereses, y bajarle el 5% que puede pesar el de los ¿Cuánto impuestos? va a ser? Ahora, Lisandro, vamos a la próxima hora a seguir charlando con vos, pero ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto hicieron un cálculo de cuánto va a ser? ¿Cuánto va a significar en plata? La derogación de los 2 impuestos que ha planteado la gobernadora, que era una propuesta nuestra que la habíamos presentado hace más de 1 año y medio, en lo que es la tarifa eléctrica va a significar alrededor de entre el 10 y el 15%. ¿no? ¿Y eso depende en pesos, de la factura. Ahora, por ejemplo? me parece que es importante aclararle algo, ¿no? a los bonaerenses y a los vecinos. Estos 2 impuestos en el último año y medio no se vienen cobrando. Y no se vienen cobrando porque había un amparo judicial. Claro. O sea, desde mayo del 2016 hasta diciembre del 2017 no se vinieron cobrando. Claro. Ese amparo se levantó en enero y se empezaron a cobrar en enero. O sea que la realidad... ¿En cuánto va a significar en plata ese 10-15%? 150 pesos por cada mil. La boleta promedio, ¿cuánto puede ser? 500, 600, 700 pesos, calculemos neutro en día un 12. Porque ese porcentaje es sobre el kilovatio. Claro. Está bien, digo, ahora sí. Y ahora te voy a dar un dato. Es poco, digámoslo. Sí, pero nada. Ahora te voy a dar un dato que sí debe estar preocupando. Tengo muchos datos que lo van a preocupar, que lo están preocupando al gobierno. Cuando le preguntás a la gente si las tarifas les parecen excesivas, justas o están bien, el 75% prácticamente te dicen que las tarifas son excesivas y solamente el 20% las cree razonables. Claro, entonces, el sector más duro de Cambiemos, claro, pero esto penetra porque vos tenés un grupo que hoy defiende a Cambiemos. Hablamos que este grupo oscila está en el 40%. Hoy, por primera vez, y ya te doy un adelanto, la aprobación de gestión del gobierno está cayendo del 40%. Está para abajo del 40% y todavía no cerramos el campo de este mes. Ayer viste el índice de la Universidad de Itela, el más bajo de la gestión. Bueno, y el índice de satisfacción ciudadana que hacemos nosotros también da 3.70 en un indicador de 1 a 10. No da aprobado y aprueba solamente en el aspecto político, porque no aprueba en el social. ¿Y eso es producto de este tarifazo? Es que el tarifazo, más la inflación, más la percepción de que los sueldos no me alcanzan ni aunque pague, que no, ¿cómo voy a pagar una tarifa que me llega de 2 o 3 mil pesos, especialmente en la provincia de Buenos Aires? Vos sabés que las tarifas, las compañías eléctricas del tercer cordón tienen tarifas más altas todavía que las de Denor y de Sur. Estoy hablando de DEN, de DELAP. Bueno, esto vos lo sabés mejor que yo. Pero el interior de la provincia. Y bueno, vos vivís en la provincia, yo también vivo en la provincia. Entonces te digo, la verdad, frente a esta realidad, la gente lo que está esperando es que, y acá viene la segunda pregunta, 65% de los argentinos espera que se retrotraigan tarifas. Pero el gobierno dijo que no. Bueno, y ahí está cómo esto va a impactar. Te puedo dar más indicadores después, pero bueno, creo que lo más importante está dicho. ¿Cómo va a impactar en los indicadores? Yo creo que el gobierno está preocupado, ya se tiene que empezar a preocupar
por lo que viene, que son las elecciones, hoy. Ahora, hoy eso, Tito, esto que vos estás diciendo, que el 70 y cuánto considera... 75% de los argentinos que considera que las tarifas son irracionales, impagables, eso le afecta también a la base de sustentación política del propio gobierno. Bueno, ahí está el tema. Si vos sabés que hoy sigue teniendo el gobierno, tenía un piso de 40%, que no lo bajó en ningún momento, que frente a las elecciones, que el gobierno paró el tarifazo porque después la gente se dio cuenta en noviembre, cuando le llegaba, en noviembre y diciembre llegaban las boletas de gas a precios irracionales y la gente iba a averiguar a las compañías de gas por qué habían llegado las boletas irracionales. Las expectativas... Era por las cuotas. Claro. ¿Las expectativas? Bueno, y ahí ¿Cómo son las expectativas de la población? Ahí viene el problema más importante, que es el de las expectativas. Yo te digo que el 56% se siente abiertamente perjudicado por este modelo económico. O sea, entre 5 y 6 de cada 10 argentinos... Es alto. Y bueno. Alto. Y bueno, y este es el tema. Por eso te digo, esto es que va a oscilar de acuerdo a la pregunta que le hagas. Pero si vos sumás a estos, el 15%... De los que se consideran abiertamente pesimistas, que dicen esto no tiene arreglo, hay que abarajar y dar de nuevo, volvés a este valor, que es este 70%, que es la insatisfacción, que es la bronca, que es la necesidad de... Y hasta el replanteo, y acá está el otro indicador, que preocupa y debe preocupar al gobierno, que es el replanteo del voto de octubre del 2015. ¿Por qué? Porque la gente dice, este era el cambio que nos proponían. No voté esto. Yo no voté esto, porque la pobreza aumentó. No, y vino porque la rebaja a los jubilados. Diciembre tuviste el primero, rebaja jubilado. Hoy salió la estadística que los salarios en los últimos 6 meses están perdiendo por goleada frente a la inflación. Ahora te meten este tarifazo impagable. Y entonces aparece un 65% que te dice, y estamos en una situación, le piden al gobierno que empiece a cumplir sus promesas. Ahora, pobreza cero, la inflación es el... ¿Se acuerdan de Macri planteando la inflación es el menor problema? Ahora, Tito... Fácil de resolver. Fácil de resolver. Fácil de resolver. Para el 65% no lo resolvió, lo empeoró. Este es el dato. Claramente. Bueno, ¿se quedan? Está muy interesante, quédate, por favor. Tenemos varios invitados más, pero la casa es chica, el corazón es grande y los vamos a ubicar a todos. Porque está muy interesante, porque aparte te quiero preguntar, esta percepción que tiene la gente, que el 56% dice que no es lo que votó y que está en desacuerdo y tiene expectativas negativas, si crece eso que vos marcaste hace 2 años y enojó a muchos del gobierno, si crece la percepción de que es un gobierno de ricos para ricos. Pero responde ahora. Tanda y enseguidita vamos con el espionaje, lo que la verdad es bochornoso, enoja mucho. No han dado respuesta sobre los 44 submarinistas desaparecidos y ahora les espían, les escuchan ilegalmente los celulares a las viudas de los submarinistas. Enseguidita tras la pausa. Sobre el espionaje ilegal que hacen a las viudas, a los familiares de los submarinistas del San Juan, encima de la tragedia cotidiana que aún viven, que no saben nada y que no se les dice sobre lo que ha pasado, tienen que vivir el dolor de ser espiados ilegalmente. Enseguidita, un nuevo testimonio revelador. Y además, nos podés acompañar con el hashtag Tarifas Calientes. Es lo que estamos debatiendo, es lo que vamos a seguir debatiendo ahora con senadores provinciales, diputados, intendente, el intendente de San Antonio de Areco. Está Tito Bachmann, que nos estaba dando realmente recién datos impactantes sobre cómo este tema está afectando y cómo la sensibilidad de la sociedad argentina está marcando como uno de los puntos centrales del momento en la preocupación de los argentinos el tema de las tarifas impagables, la gente que no llega a fin de mes, la inflación, y a esto se suma este tarifazo que el gobierno ahora que percibe
que le está golpeando y está afectando a su propia base electoral, trata de tirarle la responsabilidad a los gobernadores o a los intendentes, diciéndole, nosotros dimos el tarifazo, muchachos, ahora arréglenselas ustedes. Y esto ha empezado a tener ya en respuestas de varios gobernadores. Hoy el primero en salir, el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifchitz, que dijo, el gobierno es muy hábil en tirarle la responsabilidad política a los demás, pero no en aceptar lo que le corresponde. Varios gobernadores que le han salido a pedir al gobierno que, por ejemplo, contemple eliminar el IVA de la tarifa que se paga, 21%, que es uno de los impuestos más duros y el que más golpea sobre las tarifas. Y recién sigue la reunión, estamos en el Congreso de la Nación, nos adelantaba el diputado nacional Felipe Solá, que seguramente la oposición va a conseguir quórum mañana y veremos si esto obliga al oficialismo de Cambiemos a dar el debate por el tema tarifas en la Cámara de Diputados. Tarifas calientes es el tema del momento en la República Argentina, en lo que afecta en la cotidianidad, en el cierre de empleos, que llamativamente esto el gobierno parece no tenerlo en cuenta. Pero vamos ya a este tema muy grave, porque realmente golpea a un sector muy importante, que es el que te estén espiando, el que te estén escuchando. Yo lo comentaba recién, la institucionalidad en la Argentina está muy afectada, eso lo sabemos. Se ha producido escuchas ilegales sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, horas de grabaciones que se filtran, que se conocen, que la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todavía no sabemos quién ha sido el responsable de brindar a los medios esas escuchas. No sabemos si fue la Corte, no sabemos si fue el juez Lijo, no sabemos si fue el fiscal Marijuán, no sabemos si fue el gobierno a través de la AFI. Nadie ha podido asumir la responsabilidad de esas escuchas ilegales. Hay un proyecto que mañana lo vamos a tratar, porque lo están tratando de hacer pasar muy calladitos la boca en el Senado de la Nación. Modificaciones al Código Procesal que te van a cambiar la vida a vos, que te van a poder espiar, escuchar, meterse en tu intimidad de una manera vergonzosa. Nadie dice nada. Mejor dicho, el CELS, varias organizaciones sociales han levantado la voz, se van a hacer presentes en el Senado, pero es obligación nuestra, y mañana lo vamos a tratar, también abrir los ojos, porque el espionaje ilegal desde los tiempos de Macri en la ciudad de Buenos Aires, cuando mandó a espiar a opositores, se está tornando ahora en la Argentina como un hecho de naturaleza. Parece que tenemos que aceptar con naturalidad que nos espíen, que nos escuchen ilegalmente, que se metan en nuestros mails, en las conversaciones. Ahora, que hayan llegado al extremo, como el otro día se lo dijeron en la cara al ministro Oscar Aguad, con el dolor que tienen encima los familiares que los han mentido, encubierto, no les han dado la información, se están tirando la responsabilidad en el juzgado de Caleta Olivia entre ellos. Entre ellos están diciendo, yo no sabía nada, lo sabe aquel me dijo, pero no le presté atención. Una vergüenza lo que están haciendo con la desaparición del submarino. Encima escuchan ahora ilegalmente a las viudas. Es una vergüenza, es no tomar la responsabilidad de asumir de quién fue el error de mandar ese submarino que las pericias decían que no estaba en capacidad de navegar al mar. Bueno, ahí está, reitero, seguimos el tema, porque ahí están tirándose las culpas. Alguno va a terminar imputado, o el ministro Oscar Aguad, o los jefes de la Armada, porque lo que se está sabiendo en la instrucción que lleva adelante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, es realmente a nivel institucional, bueno, grave, el nivel de encubrimiento, de mentiras, de ocultamiento de información de la Armada al poder político.
Y encima reitero esto. Ayer lo hablábamos aquí con la doctora Carrera, que lo denunció. Enseguida está la Ariel Garbaz. Nos va a contar Ariel Garbaz que hicieron las pericias de la UTN. Están escuchando ilegalmente a las viudas de los submarinistas. Escuche este testimonio, por favor. Y yo creo que no están haciendo inteligencia personas que están que pertenecen al gobierno. Yo tengo un grupo en común con mi esposo que es el colegio de mi hijo, ¿no? Da casualidad que el 10 de marzo a las 19 horas en el grupo me figuraba que mi esposo se salió del grupo, ¿no? Y yo cuando llamé a WhatsApp, y a mi WhatsApp me dijo, la única forma que una persona se salga del grupo es porque se sale o porque lo eliminás. Y bueno, ese mismo día le pasó a otras esposas más. Había un grupo de la fuerza, un grupo que era de los submarinistas, que también estaba mi esposo, y algunos compañeros de él me comentaron que sí, que hay muchos de los chicos que están en el submarino que han salido solo del grupo. La fuerza y el Estado Nacional saben dónde está el submarino, saben del primer día de lo que pasó con el submarino. Por eso te digo, nosotros no le creemos. Yo, en mi persona, no le creo nada al ministro Aguad. No le creo nada de nada. Mi esposa a mí me había comentado que en la navegación de julio fueron seguidos por un submarino inglés. Pasó esto, pasó aquello, pero cuando antes de desembarcar el submarino nos dijeron que no teníamos que contar nada, pero bueno, yo te lo cuento a vos porque sos mi esposa, me dijo. Inclusive en esta navegación él me dijo, no creo que salgamos a navegar porque el submarino no está en condiciones. Pero bueno, este comandante, no sé cómo va a ser y va a sacar al submarino a navegar. Bueno, Estoy hecho. Al otro día viene y me dice, ¿sabe qué? Al final no vamos a ir a navegar porque le dieron la autorización al comandante. Lo que pasa es que el comandante quería tener las millas navegadas para que tener, obviamente, cuanto más millas tenés, más jineta, más honores te dan. Bueno, es muy grave lo que dice, es una de las viudas de uno de los submarinistas. No solamente lo que le está aconteciendo a través del espionaje que le están haciendo, sino todo lo que van contando. Yo le quiero decir algo. Mire que venimos desde noviembre siguiendo diariamente. Somos uno de los pocos programas que nos estamos ocupando diariamente prácticamente del submarino San Juan. Porque si fuera por el gobierno y los medios que lo acompañan, quiere hacer desaparecer de la faz de la tierra este tema, que reitero, políticamente va a caer alguna responsabilidad por lo que se está ventilando. Pero todo lo que han venido diciendo los familiares de los submarinistas es lo que después se ha ido comprobando. Cuando los familiares de los submarinistas afirmaban que el submarino tenía una misión de espionaje sobre buques británicos, que lo negaba el ministro Aguad, después lo tuvieron que admitir frente a los diputados en el Congreso de la Nación. Y cuando los familiares denunciaban que con ellos había subido un agente de inteligencia que también lo negaban, ayer aquí se comprobó, porque justamente la abogada del estudio de Fernando Burlando, que representa a la viuda de ese agente de inteligencia que iba en el submarino San Juan. Eso no fue informado. Ese agente de inteligencia no estaba informado como tal. Y uno se pregunta, ¿para qué llevaban un agente de inteligencia si la misión del submarino era de rutina, como decía el ministro Oscar Aguad? Han encubierto, han mentido y ahora les espían los teléfonos a los familiares, porque son los familiares los que se han presentado como querellantes, los que siguen con la causa adelante, muchos de ellos en forma realmente penosa, da pena, siguen allí en la base de Mar del Plata, esperando alguna información. Semejante grado de insensibilidad con gente que tiene el dolor a cuesta, ¿es necesario que encima les estén espiando ilegalmente los correos, el WhatsApp, los teléfonos? Ariel Garbaz, ya lo pudieron comprobar ustedes a través de la UTN, ¿no? Sí, la abogada Carreras, que representa a varios de los familiares, trajo un pedido a la Universidad Tecnológica Nacional para chequear en el laboratorio de pericias que tenemos en la UTN de Buenos Aires 2 celulares, uno de ellos estaba limpio, el otro estaba interceptado. Además de estar interceptado, lo que tuvimos por parte de esa computadora interceptora es una reacción en la cual se defendió y envió contramedidas
de forma de virus que contaminaron a nuestra computadora del laboratorio de la UTN. Y esa reacción de la computadora interceptora nos está indicando que se trata de un sistema idéntico al que ya fue detectado en sede judicial en una causa que tramita en el juzgado de Sebastián Casanelo, conocida como la causa del mega espionaje. Claro, claro. Y donde además ese tipo de estructura es compatible con la nueva técnica de virus para espiar. El producto más conocido se denomina Pegasus, un software israelí, y se trata de esa solución informática que quieren legalizar con este proyecto de ley que vos acabás de mencionar. Es decir, por ahora lo están usando ilegalmente. ¿Pero quién lo usa? Por ahora lo están usando... Bueno, nosotros... ¿Quién lo espía a las viudas de los submarinistas? A ver, eso, ¿quién lo está haciendo? Le corresponde investigarlo al juez que mañana va a ser sorteado ante la denuncia que va a presentar a la doctora Carrera. Acá lo tremendo, Ariel, es que ¿cuántas veces hemos tenido que convocar para que vos nos digas que han corroborado que el espionaje con la técnica, con lo que ustedes, que es impecable, pero no pasa nada después? No sabemos quién nos espía, dónde nos espían. La causa de Casanelo, ¿cuánto hace que está la causa? No sabemos nada porque esos equipos... A mí me ha pasado. Esos equipos... Hace 2 años que tengo la causa de los mail pinchados y bien, gracias. Por equipamiento que solo se vende a gobiernos y agencias de inteligencia oficial. Pero no lo grave de esto no es lo compran que particulares. Espían ilegalmente a todo el mundo. Como bien decís vos, ahora van a usar esto para este proyecto que tiene en la Cámara de Senadores. Creo que Teresa lo estaba saltando, también lo has denunciado en su momento, ¿no? Sí, así es grave lo que van a hacer. Muy grave. Comentar qué es lo que pretenden hacer con este proyecto en la Cámara de Senadores. Esto viene de hace tiempo, bien lo decís vos, cuando fuiste vos sujeto de espionaje, como fueron varios periodistas y Mauro funcionarios. También, exacto. Presentamos en la AFI la creación de la subcomisión para investigar este tipo de escuchas y pinchadoras telefónicas y mágicamente no tuvimos resultado y además con un vacío de la comisión al respecto. Ahora que cambiaron las autoridades y que cambió la Constitución, por supuesto van a avanzar en el Senado con este proyecto, que en verdad lo que abre es muchas más posibilidades para un espionaje más directo y una interceptación telefónica y el análisis de las bases de datos. Cualquier argentino va a poder, a cualquier argentino lo van a poder espiar. Y que además esto no empezó solamente con el tema del espionaje y las pinchaduras, también hemos hablado con Ariel en alguna otra oportunidad, el tema de la violación de la ley de habeas data que funciona en este país desde que le fueron transferidas todas las bases de datos del ANSES al gobierno, ¿no? En este convenio que hizo Marcos Peña. Y es más grave aún que lo que vos describís. No es solamente que encima del dolor de las familias ahora son víctimas de espionaje, sino que el objetivo es hacerles saber que están siendo espiados. ¿Por qué? Porque todos estos síntomas por los cuales ellos piden que se chequeen sus líneas, que le desaparecen los emails, la esposa de uno de los submarinistas me acaba de llamar hace 15 minutos y me dice que la foto de perfil de su esposo desaparecido con el submarino se la sacaron de WhatsApp, del grupo que él tiene con el resto de los submarinistas, del grupo del colegio del hijo, del celular de él y del celular de ella. Es decir, lo que hacen es intimidar, lo que quieren es aterrorizar a la familia. Decir, mirá que te estamos vigilando. Mirá que te estamos vigilando. Exactamente, mirá que te estamos vigilando. Además, esto que contaba la señora que hablaba, la viuda de este submarinista, que le desapareció el grupo de chat, no es habitual si no lo hace. No, pero este tipo de software hace eso. Es decir, sirve para espiar, para controlar tu celular, para hacerte saber que te lo están controlando, y sirve para geolocalizarte, para saber dónde estás, con qué otros celulares. Por ejemplo, los celulares de los que están en esta mesa estarían ya registrados. Si mi celular está pinchado, sabrían que estamos reunidos. Obviamente estamos en un canal de televisión, pero si estaríamos en un café o en tu casa o en la tuya, ya sabrían también eso. Es decir, es una herramienta de espionaje global
íntegra, que además es ilegal. Meter miedo, Ariel. Es ilegal miedo, todavía, de meter es ilegal. miedo, porque es fundamental que ese proyecto de ley no salga a la luz, porque si no va a ser legal. Además del software, ¿qué acceso tienen que tener? Tienen que tener acceso a todas las bases de datos de la telefónica, tienen que conectar un cable a la telefónica. Esta es una característica. Cuando se hace espionaje legal, se manda un vínculo a la dirección de captaciones que está en Avenida de los Incas 3834. El vínculo lo manda a la empresa telefónica. Y además, la empresa telefónica recibe una copia del oficio y la otra va a la ex-CIDE, que ahora es la dirección que depende, entre comillas, de la Corte Suprema. Entonces, tiene que participar sí o sí la empresa de telecomunicaciones. Con esta nueva tecnología no tiene que participar. Directamente desde una cueva, con este equipo que vale cientos de miles de dólares, se puede direccionar cualquier tipo de teléfono celular y la empresa telefónica no se entera. No se entera. Es decir, que es directo hasta eso. Ahora, ¿con qué objetivo, anoche lo hablábamos con la doctora, con qué objetivo espían a las viudas de los submarinistas? No les interesa lo que dicen, no les interesa saber lo que hablan. ¿Para que cesen con los reclamos? ¿Para que no sigan adelante? Para que se dejen de joder. Claro, esa es la frase. Exactamente. Ahora es tremendo, porque vivimos en un estado... Estamos viviendo en un estado gendarme. Porque además, que claro, nos espían, que nos siguen. Porque ellas quieren saber qué pasó con el submarino y dónde desapareció. No, y porque además... eso es lo que se está ocultando, porque ahí está la otra cara de la moneda. El gobierno de Austria tiene los datos de fase y módulo de las 3 hidroestaciones con las cuales se podría ubicar rápidamente el lugar donde se produjo la explosión. En 1968, el submarino Scorpion de los Estados Unidos se hundió en el Atlántico, desapareció, no se sabía dónde estaba, y cuando llegó a 500 metros implosionó. Ese sonido de la explosión fue captada por 3 hidroestaciones que lo triangularon y en pocos días lo ubicaron. 1968. Hoy, con la tecnología que tenemos, hay 3 hidroestaciones austríacas que tienen esos datos. Y hay un secreto militar compartido por el cual tienen los datos necesarios para ubicarlo y no les conviene que se sepa. Bueno, ahí decía la viuda que hablaba, la Armada sabe dónde está el submarino y no lo quieren buscar. Lo han dicho varios familiares, no quieren encontrar el submarino porque los fierros hablan y cuando los fierros hablen va a salir a la verdad de que no estaba en condiciones. Por eso intimidan a los familiares, para que se dejen de reclamar. Ahora, Tere, a nivel del Congreso lamentablemente no ha avanzado nada, ni en el control, siguen haciendo de la suya, ya no se sabe ni quién te espía, porque si en la Corte puede dar respuesta de las filtraciones que ocurrieron con la expresidenta. Es que la Corte se desentendió del tema, dijo que no tenían responsabilidad. La oficina que creó la Corte a tal efecto, con Ponte, desestimó las responsabilidades en las escuchas ilegales. Nosotros en aquel momento en la comisión, febrero del 15, obligamos a la constitución de una comisión para que siguiera el tema y ya digo, ausencia plena en las reuniones de la comisión, porque obviamente había una indicación de que esto no avanzara en la investigación. Y no estamos hablando de las escuchas ilegales sobre la expresidenta, estamos hablando de futbolistas, periodistas, y recordemos lo que sucedió antes de la elección del 2015 con una declaración estruendosa de Patricia Bullrich y Laura Alonso sobre una lista de personas espiadas que rápidamente terminó la elección y fue desestimada la denuncia. Sí, que no existía, que era una denuncia trucha. Pero acá, a cargo de todo esto tenemos a Gustavo Arribas en la oficina de la AFI, que ya hemos hablado varias veces del tema y de cuál es la responsabilidad, de la cual se desentiende absolutamente. Ahora, hoy estaba leyendo respecto a esto, Ariel, vos que sos un especialista y un técnico, esta persona que acabas de nombrar, Teresa, Comte, ¿no? Que es el responsable, que abrió las oficinas de una manera realmente a un canal de televisión. Una semana atrás nosotros mostramos la imagen acá. Incluso mostraron las computadoras con los números de los celulares a los que estaban pinchando. Algo increíble, inédito pasó en la vida argentina. Mostraron por televisión los números de los teléfonos celulares a los que estaban pinchados. Y después contó muy suelto de cuerpo que ellos sacan, bueno, las grabaciones, ponen un CD y así los mandan con el CD a la AFI. Es decir que eso
puede perderse en cualquier momento, dárselo. Y le pregunta al periodista, ¿pero ese CD, yo puedo escuchar la grabación? Afirmativo. Es una vergüenza. Digo, estamos... Sin ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección. Ningún tipo de cobertura legal. Es decir, lo que solo le falta, insisto, es este proyecto de ley que por favor no puede salir a la luz. Y de que nos vamos a ocupar mañana. Gracias, Ariel, Gracias por siempre darnos la información precisa. Bueno, nos vamos a meter en el tema que nos viene importando en estos días, tarifazo. Decías, Tito, ¿cuánto tiene de rechazo ya? Las 3/4 partes, alrededor del 75% de los argentinos, los aumentos les parecen excesivos, tan solo un 20% les parecen razonables y hay casi un 65% que si le pudiese pedir al gobierno, no pide cuotas, no pide que le bajen los impuestos, quiere que se retrotraigan las tarifas a costos más razonables. La gente no tiene idea de tiempo para atrás, pero esta situación que yo te decía, la economía como principal preocupación y este combo explosivo que es preocupación por la inflación, más preocupación por las tarifas, más preocupación por la percepción de que lo que ingresa en mi casa, ya sea salario, sea... No alcanza para llegar a fin de mes, está haciendo a una sociedad bastante crítica y en un estado de tensión y de mal humor social muy importante. Y la responsabilidad la tienen ahora los intendentes. Así parece. Paco, tienen ustedes que resolver... Una más. El bolón en el que nos metió el gobierno. Ya tenemos la seguridad, la educación, la salud, las nuevas tecnologías, todo lo que implica la vida de una comunidad. Ahora también tenemos que financiar desde los municipios, desde los 2.500 municipios de la Argentina, las ganancias de 3 empresarios que se quedaron con el monopolio eléctrico. Claro. Es desopilante. Toda la Argentina, desde el presidente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad, que hoy quedó claramente demostrado una vez más que son 2 delegados de Macri, son los primeros que salen a jugar, a repetir en sintonía fina el planteo que hace el presidente, más todos los gobernadores y todos los intendentes discutiendo entre nosotros a ver cómo hacemos para garantizarle las ganancias a estos 3 empresarios que se quedaron con el monopolio de un servicio eléctrico. La verdad que es una locura. Con un agregado más. Se está desfinanciando a los estados, que podemos discutir si bien o mal, mejor o peor. Si hay una organización que se dedica a la redistribución de los recursos, son los estados. Total. Por suerte no hay un solo estado, si bien se pretende volver a un estado unitario, centralista, portuario. De hecho, nos gobierna un partido vecinalista porteño con toda la impronta de un presidente que en un momento dijo, ¿qué es esto de estar creando universidades nacionales en todo el país? O el ex ministro de Economía diciendo que no vengan 10 años un trasnochado de Santiago del Estero a querer presidir la Argentina. Bueno, ahora, ¿cómo está impactando a nivel de comunidad? No, pero digo, los estados, que son los que redistribuyen en la salud, en la educación, en los docentes, en obras de infraestructura. Ahora tenemos que dejar de redistribuir esos recursos, que además se han reducido enormemente, para garantizarle los negocios a 3 empresarios amigos del presidente. Pero esa plata, además, ¿a dónde va? ¿Dónde están los planes bolsillo de los empresarios? ¿Dónde están los planes de obra? Y unos mitos que también hay que derribar, que yo escuché muy atentamente una discusión muy interesante que hubo en tu programa con Axel y Fede Bernal. Respecto a los subsidios en Argentina y la cuestión del déficit. Sí. Un primer punto. En Argentina, entre el 2003 y el 2010 y el 2013, o sea, en 10 años, tuvimos 2% promedio de superávit, superando en cada año a países como Estados Unidos, Alemania o España. Para terminar con ese dato de que se recibió un país en llamas que no tenía sustentabilidad. Ahora tenemos un déficit escandaloso. Y ahí explica, y este es un cuadrito que quería mostrar, no sé en qué cámara se ve bien. Este cuadro explica bien cómo hacíamos, cuando éramos gobierno, para sostener esos subsidios, que tampoco es un invento de la Argentina. Todos los países del mundo subsidian el consumo de energía. Pero ¿cómo hacíamos durante la época de la pesada herencia para sostener esos niveles?
Y porque teníamos un exceso de balanza comercial. Entonces, con el ingreso de divisas, podíamos sostener esos 77.000 millones de dólares que costaba los subsidios. Ahora, a partir del 2015, fíjate la balanza comercial. Claro, está en roja. Entonces, ¿quién sostiene la ganancia de estos grupos? El presidente en eso fue sincero. El presidente fue sincero en eso. La semana pasada en el gabinete dijo el déficit hay que cubrirlo con las tarifas, ¿no? Con las tarifas. Ahora, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes a nivel de los municipios? Digo, de la familia, de los comerciantes. ¿Cómo está la...? Acá tenés otro. El nivel de impacto en el salario de los argentinos del aumento de las tarifas. En el 2015 eran un 6%. Pasó a un 17%, se mantuvo... y ahora estamos en un 21%. Sí. Solo de pago de tarifas, a eso sumale los alquileres, los gastos de aumento por Pero ustedes pueden, devaluación. por ejemplo, en San Antonio de Areco, ¿puede eliminar algún impuesto? ¿Puede hacer algo o no? Pero que yo no me voy a sumar a un discurso de cómo hacemos todos para, en vez de redistribuir, los municipios se ocupan, además de lo que hablábamos recién, de mantener la fuente de empleo. Nosotros tenemos 1.200 trabajadores y acordamos una paritaria del 25%. Eso es redistribución. Tenemos Escuela Municipal de Música, Escuela Municipal de Deportes, Sistema Educativo Municipal desde jardín de maternal hasta universidad. Eso es redistribución de los recursos. Ustedes rechazan esta idea. Y tenemos que dejar de financiar eso para que se la lleve Rogelio Pagano. Y en esto, ahí va. ¿Ustedes qué van a hacer ahí a nivel provincial? Está el diputado Bonelli y está la senadora provincial Teresa García. Hay dos o tres cuestiones, parece. Ya, desde el punto de vista legislativo ya lo hemos planteado el Frente Renovador, ¿no? En el orden nacional hemos presentado una propuesta tendiente a reducir el IVA, ¿no? Y que futuros aumentos estén atados a futuros aumentos de salarios. En el caso de los usuarios residenciales y en el caso de la pequeña y mediana empresa, atados a futuros aumentos de los precios mayoristas, ¿no? Eso es en el orden nacional. Y en el provincial, lo charlábamos un poco al principio, Gustavo, del programa, ¿no? Hace más de 1 año y medio tenemos presentado una propuesta para derogar los 2 impuestos que ayer dijo la gobernadora que le iba a derogar en la tarifa de electricidad. Y en el gas, nuestra propuesta también es derogar un impuesto provincial. Pero digo, más allá de esto, digo, y coincido en parte con lo que ha dicho el intendente, con lo que ha dicho Paco, ¿no? El problema lo generó Macri. Digo, y el problema lo tiene que resolver Macri. Digo, la mayor carga tributaria que paga el vecino en la Argentina es de impuestos nacionales y principalmente del IVA. Es una responsabilidad del presidente Macri. Esto me hace acordar un poco a los 90, ¿no? En los 90 la culpa de todos los males de la Argentina la tenían los gobernadores, ¿no? Cavallo privatizó el sistema de seguridad social, le sacó el 15% de los recursos a las provincias, pero no, señores, la culpa la tienen los gobernadores. Ahora exactamente lo mismo, ¿no? El desastre lo hace el presidente Macri, la culpa la tienen los gobernadores o ustedes los intendentes. No, la responsabilidad del descalabro en el precio de las tarifas que no pueden pagar los argentinos es del presidente Macri. Y es el presidente Macri el que la tiene que resolver. Ahora, ahí hay un tema, volviendo, que anoche lo marcábamos acá, que lo decía Federico Bernal, la ganancia que han tenido las empresas, ¿no? Es realmente impresionante. ¿Tenés los datos? 3.493 millones las empresas de Caputo, 5.576 millones las empresas de Mirlin, 2.233 millones las empresas de Pagano. En total, 11.302 millones ganaron en 2017. Pero una cosa más con respecto a eso, que es un dato fundamental. Supuestamente, y nos cansamos de escuchar, el drama de la crisis energética que generó la pesada herencia acá, que recuperó empresas del Estado para lograr el autoabastecimiento de energía, justamente para que podamos tener tarifas con precios argentinos, ya que nosotros producimos energía, no como Uruguay o Chile, que nos comparó Macri, que no producen energía. Claro. Y que tienen además un porcentaje de la población conectado que no llega ni al 10% de lo que tenemos nosotros en la Argentina. Ahora, ¿qué pasó con la energía desde que asumió Macri hasta hoy? No solamente que en materia de gas disminuyó el primer año la producción de gas, después se recuperó un poquito, pero no hubo ninguna mejora. Cayó muy fuertemente la producción de petróleo y subió indiscriminadamente la importación de gas. Por supuesto, le compramos el gas importado a Shell, ¿no? Shell. No, es una casualidad igual, sí. Pero y también de petróleo, pero de manera sideral. Entonces, si aumentábamos las tarifas para mejorar la cuestión energética y de producción de combustibles en el país,
Y sin embargo pasó todo lo contrario. Claro. ¿Esa plata dónde fue? ¿Dónde fue? Buena pregunta. Teresa, ¿tenés la respuesta? Bueno, coincidente con los números, el año pasado, a partir del tarifazo del 2017, estas empresas ganaron 11.303 millones. ¿Todas? Las tres juntas. Mientras que le cortaron el servicio entre comienzos del verano y final del verano a cerca de 1 millón y pico de usuarios. ¿Están cortando Lo los cual, servicios? sí, este verano, digo, ha salido... No, los cortes de luz, pero digo, por gente que no paga, ¿tienen denuncia que le están cortando Todavía los servicios? no. Hoy tuvimos una reunión con los curas de Opción por los Pobres en Bernal, todo lo que es senadores, y hay algunos casos de corte, pero... como es en estas situaciones, la gente busca otras alternativas. No, eso es lo pero que me refería, lo que pregunta Paco. Con semejante, ¿dónde han ido las inversiones? ¿Dónde fue ese dinero si los cortes de luz siguen? Es que no ha habido inversiones porque, por eso yo lo que quería decir es, el precio de la tarifa lo fija el gobierno nacional, el responsable es Macri. Los gobernadores, así como ha hecho la defensa recién el intendente de San Antonio de Areco de la gestión de su municipio, los gobernadores debieran hacer la defensa de la gestión de sus provincias. En este caso hemos visto con asombro en el día de ayer que el presidente de la Nación desde Vaca Muerta hace esta suerte de conferencia de prensa, de discurso, de cadena, no se sabe bien de qué, y al minuto y medio, la gobernadora de la provincia hace una conferencia de prensa haciendo el anuncio del retiro de por decreto y por ley, porque no lo hace solamente por decreto, es las leyes que va a mandar a la legislatura, de los impuestos sobre las tarifas. De inmediato reaccionamos porque la verdad que lo que nos dimos cuenta es que además de ser una excelente alumna del presidente de la Nación, dista mucho de defender los intereses de la provincia. Mire, le voy a decir algo. El 5 de abril pedimos una reunión con la gente de OSEBA, que es el organismo de control de la provincia de Buenos Aires. Y le pedimos que nos informe sobre los sucesivos movimientos de compra y venta de empresas eléctricas de la provincia. Y tenemos preocupación porque estas operaciones denotan una concentración económica fenomenal. Se le hemos pedido al director de OSEBA y a todo el directorio de OSEBA. Y que además tienen como adquirente al grupo DESA, que concentra 4 empresas de la provincia. Edesa en el 2016 y en mayo del 17, o sea, el año pasado, y Evasa y Edelap. Esto concentra el 60% de los usuarios de la provincia. ¿Qué significa esto? Hay un escenario de concentración económica a mano de Pagano y además vulnerando toda la normativa provincial y nacional, toda la ley respecto de la defensa de la competencia. Pero amén de estos números que implican una desatención de la gobernadora de los habitantes de su provincia, creyendo que con la eliminación desde el 6 por mil a 0,01 por mil de la parte que le corresponde le va a mejorar algo a lo que le pasa a la gente. Nosotros lo que queremos decir es, la gente no puede pagar estas tarifas, el responsable es el presidente de la Nación, el gobierno nacional, son cómplices los gobernadores que se ajusten a estas medidas. Y de verdad es injusto pedirle al trabajador, a la trabajadora, a quien se levanta todas las mañanas, a que se pongan con un papel y un lápiz a ver cuánto impacto y beneficio tiene el 0,01 por mil, cuando en verdad, como dijo Paco Durañona, esto es una torta. Hay impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales pequeños y lo que ganan las empresas. A nadie se le ocurrió, a esta gobernadora no se le ocurrió ponerle un tope a la ganancia de las empresas que vienen remadas desde el gobierno nacional, porque además no sabemos dónde va a terminar esto. ¿Cuál es el fin cuando sigan haciendo supuestas audiencias públicas para futuros aumentos? Hoy la verdad que la situación de la gente es grave y de confusión. Si usted hoy le pregunta a un oyente o a un televidente ¿cuánto cree que va a pagar el mes que viene? No sabe, porque él pagó 2.500 pesos y su vecino 150. Tampoco se sabe cómo facturan. Exacto, hay una diversidad. Pero eso es porque estamos los kirchneristas en el data entry emitiendo las facturas. Ahora cuando termine me voy para allá. Los trolls dijeron que eran facturas truchas. Senador Gustavo Traverso, senador, en Junín, por ejemplo, que es su ciudad, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se percibe? No, como nunca, Junín es una ciudad tranquila. Como nunca hay un caldo social explosivo, hay todos los días una movilización distinta entre los tarifazos, el problema de los municipales,
el problema de los bancarios. Una ciudad que está con un nivel de movilización y de convulsión importante, lo que nunca había ocurrido. Y a nivel de estas tarifas impagables, ¿cómo está reaccionando la comunidad? En Junín el prestador es EDEM, un nivel de tarifas altísimas, ya venía siendo más alta que de Norte y de Sur, y desde estos nuevos parámetros tarifarios, terrible. Y también la discusión es esta, digo, en vez de fijarse el precio del kilowatt, desvían la discusión a ver si el 6,25 acomoda. Sí. Cuando una factura de 100 pasa a pagar 1.500, después te bajo el 6. Esto es, te meto el cáncer y una vez cuando estás terminal, te doy una aspirina a ver si podemos acomodar el problema. Realmente una vergüenza. ¿Y en la actividad productiva? Porque Junín es una zona muy productiva. Sí. Nos estamos juntando con el sector agropecuario, con la industria, con el comercio. Es terrible. El nivel de recesión y de impacto que tiene esto de las tarifas y obviamente el precio de los alimentos y todo el desequilibrio que ha producido sobre el mercado interno y el salario de los trabajadores, los salariados, los jubilados, impacta directamente y hay una crisis recesiva importante, muy, muy importante. Y a esto agregale la crisis del sector agropecuario con el tema de la sequía, inundación y sequía, seguido de sequía. Así que realmente una ciudad que es una ciudad próspera, que tiene un nivel de desarrollo importante, hoy tiene una recesión espantosa. Ahora, a nivel de los bloques, digo, ¿cómo están? ¿No son mayoría si los bloques de la oposición se juntan en la provincia de Buenos Aires para plantear esto, por ejemplo, que esta empresa que Pagano es el que gran líder el amigo de Macri. Bueno, le puedan poner un tope ahí, forzar eso en el debate como van a intentar hacer mañana los diputados? En diputados de provincia estamos prácticamente en paridad, juntando todos los bloques de la oposición hay paridad. Bueno, y en el Senado de provincia tienen mayoría absoluta Cambiemos, ¿no? Teresa, sí. Y vos, Gustavo, que son senadores provinciales, casi 2/3 tiene Cambiemos. Pero digo, vuelvo al tema puntual de las tarifas y al tema del IVA, Gustavo. Está bien, estamos frente a un problema. Bueno, lo tiene que resolver Macri. Nosotros de la oposición, digo, el Frente Renovador, ellos del Frente para la Victoria, estamos intentando acercar soluciones. Veamos entre todos qué solución. Digo, la realidad es que muchos argentinos no lo pueden pagar, ni el gas ni la luz. Entonces veamos soluciones, retrotraigamos el aumento, discutamos qué IVA cobramos, pensemos qué IVA diferencial cobramos en función al poder adquisitivo. Digo, discutamos un impuesto progresivo. Salgamos de esto de que el chango de Isidro Casanova paga 21 mangos de IVA por la garrafa social y el vecino de Barrio Parque, más rico de Argentina, paga también 21 mangos de IVA por el metro cúbico de gas que recibe. Entonces, discutamos un nuevo esquema tarifario que ayude a los muchos argentinos que hoy no pueden pagar a que lo puedan empezar a pagar. Me parece que este es el camino de solución. Lamentablemente el gobierno entró en un estado de intransigencia fenomenal y equivoca el camino. Equivoca el camino y lo muestra Tito con la encuesta. Hay una propuesta, es esta. Sustitución de importaciones, apostar a la producción, apostar a las pymes. Yo igual, Paco, precios nacionales para producción nacional, no precios internacionales para producción nacional y para importaciones no es para que entremos en una discusión desmedidas en materia de producción. El problema energético de la Argentina viene hace unos cuantos años. Digo, ¿Perdón? Y es una herencia de... Acá está. Digo, no. El problema energético, el autoabastecimiento lo perdimos. Es el Banco Mundial, El autoabastecimiento es el Banco Mundial. Lo perdimos con esto. Fíjate, antes lo perdimos hace 10 años. Antes del 2003. Y está claro que el esquema anterior tampoco era viable. Pero, este no es viable, pero el anterior tampoco era viable. Acá está. No, el anterior no era viable. Ningún país del mundo funciona subsidiando el 80% de la energía como era el anterior. Una información ningún país del mundo funciona aumentando un 600% de la tarifa en 2 años. Estoy montando un gráfico del Banco Mundial. Es innecesario discutir entre nosotros. Hoy estamos frente a un problema, tratemos entre todos de buscar una solución. Porque ¿de dónde salen los recursos para sostener un subsidio? Estados Unidos, por ejemplo, en el 2015... 7 puntos de déficit dejó el gobierno anterior. Pero, fíjate el déficit de Estados Unidos, de Alemania o de España. Estados Unidos produce su propia moneda. ¿Qué tiene que ver? Lo puede sostener. Está bien, pero tiene déficit comercial igual. Y nosotros terminamos en 10 años con un superávit promedio de 2%. Es innecesario. Pero estoy dando datos claros, duros. El auto se maneja mirando por el parabrisas, no por el retrovisor. Lo que pasó, pasó. Digo, estamos frente a un problema. Un país que pierde su conciencia histórica es un país enfermo que no tiene el autoabastecimiento lo perdimos con el gobierno anterior. No. A ver, Teresa. No, perdón. Bueno, esto es una de las cosas que me parece que logran con esta estrategia que tienen de confusión permanente y de seguir insistiendo con la pesada herencia para eso ganaron, para eso propusieron cambiar, deberían estar haciendo cosas diferentes. Respecto de la legislatura de la provincia, quiero decirte que en verdad sí, en el Senado tenemos una minoría extrema, no así en diputados, que creo que toda la oposición junta quizás pudiera pegarle una regulada o un susto a la gobernadora de la provincia, que sigue mirando para el costado con las cosas
que le están pasando terriblemente a la provincia. Pero yo voy a seguir insistiendo con una cosa. El tema de la energía responde a un modelo de país, a un modelo económico que tiene que ver con la inclusión y con la posibilidad de desarrollo. No importa cómo algunos interpreten o interpretemos el pasado, lo que digo es, hace 2 años y medio que la producción sucumbió, que hoy, esta noche, mientras la familia está viendo este programa de televisión, no se va a poner a hacer una cuenta con un lápiz y un papel. Coincido. Y que yo me niego a que discutamos el tema de cualquier impuesto sobre las tarifas, sea el IVA o sea estas dos, perdónenme la expresión, estas dos payasadas que va a mandar la gobernadora a modo de ley o de decreto. En verdad lo que hay que discutir es el precio de la electricidad. Y la tarifa no es precio. La tarifa es una fórmula que tiende a definir qué precio hay que distribuir entre todos los sectores sociales. Entonces, cuando el gobierno dice las tarifas estaban retrasadas, si uno viera que hay otro tipo de inversión y otro tipo de respuesta, podría mirar distinto. En verdad, las tarifas están retrasadas, las vamos a acelerar para que ganen los amigos, los que son los dueños de las empresas. Porque acá siempre pierde la gente, por un lado o por otro. Porque la quita de este impuesto a la provincia o a los municipios, o la presión sobre los intendentes, o este proyecto que acaban de ingresar hoy a la tarde por el Senado de la Nación, donde es casi una amenaza a gobernadores y a intendentes, tiende a retirar el Estado de la cosa pública. Por tanto, después cierran servicio de neonatología y se acaban los servicios del Estado. ¿Tito? No, una reflexión por la discusión, pero creo que es muy importante empezar a pensar. Yo digo, frente a estas situaciones hay un indicador predictivo, como nos gusta llamar a los sociólogos, que es preguntarle a la gente, ¿usted quién votaría si el domingo que viene hay elecciones? No hay candidatos todavía. Entonces la pregunta que cae, ¿no?, que cae de madura es, ¿votaría un candidato de la oposición o votaría un candidato oficialista? Y acá empieza el primer desafío para la oposición. Y estoy de acuerdo con vos, Lisandro. No miremos más por el espejo retrovisor, porque la estrategia electoral que utilizó Cambiemos, digo, prueba. Fue esa, justamente. Fue esa, fue mirar por el espejo retrovisor y mirar especialmente a la pesada herencia y entonces encontrar en el kirchnerismo el gran enemigo, ¿viste? El kirchnerismo, la cámpora, como que la cámpora fueran los montoneros del 70, una mezcolanza total. No, pero tengamos en cuenta que hoy la gente le está pidiendo a la oposición, y creo que este es el llamado a la oposición, a que tenga una inteligencia con respecto a esto, y no discutir este tema, pensar en mirar por el espejo. Lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, que por un voto... mañana aparentemente van a lograr. Digo, la gente, la sociedad le está pidiendo a la oposición, muchachos, hagan algo también. Pero veamos lo que pasó en el 2017. Que justo, bueno, se dieron una serie de circunstancias. Bueno, no suma mucho... Pero la candidatura de Cristina les vino al pelo con la división con Florencio Randazzo, y esto les permitió que esos 5 puntos que podían haberse sumado, y bueno, y creo que también al masismo lo hace repensar hacia el futuro. Absolutamente. No lo digo, y esto lo digo como un analista político. Pero Tito, nadie en esta reunión que estamos acá puede creer que fue por casualidad que sucedió. No, te estoy hablando de una estrategia electoral. Bueno, por eso una estrategia electoral que tiene que ver... electoral que terminás aplaudiéndola técnicamente. Pero tiene que ver, no solamente es técnica e inteligencia, sino también es lo que se hablaba al principio de esta reunión, que es un poco el ejercicio del terror y de la intimidación. Por supuesto. La intervención del PJ... Entonces no hay que tener terror, no hay que intimidarse por lo que pasó en el PJ. Bueno, hay que pensar que el PJ es mucho más que un sello de goma. Que después aparecen dando clases en escuelas de gobierno de Cambiemos, y la verdad la suspendió. La suspendió por la reacción adversa. Quiero decirle, lo que dice es que hoy, en forma insólita, Julio Bárbaro, que además ahora está en la intervención del Partido Justicialista, iba a ir a dar una charla a una sede de Cambiemos. Hablar de peronismo en una sede de Cambiemos, ¿no? En Hurlingham. Tuvo que levantarla por la reacción adversa que eso representó en las redes sociales, y Bárbaro se asustó y dijo, no, levanto, no voy.
Senador, quería decir algo. No, disiento un poco con mi amigo Lisandro, en el sentido de que un país que se quiere desarrollar, que quiere crecer, que quiere desarrollar la industria, que quiere desarrollar la innovación tecnológica, tiene que tener energía barata. Lo han hecho todos los países desarrollados, los países que se han industrializado. No tienen energía cara, tienen energía barata. Ahora, Argentina es un país productor de energía. Disiento también con la cifra que tira Bonelli, que dice que el 80% de energía se importa. Acá se importa entre el 15 y el 20% de la energía. No dije eso. ¿O te entendí en mal, el esquema anterior se subsidiaba el 80%. Bien. La Argentina eso, ningún país del mundo, ni lo que se desarrollaron, subsidiaban el 80%. ¿De dónde sacás ese dato? Es falso. Absolutamente falso. No había un subsidio del 80%. Termino la idea. Menos que Estados Unidos subsidiábamos. Argentina tenía un esquema de subsidio que le permitía impulsar la industria y le permitía impulsar el comercio y le permitía a los vecinos, trabajadores y trabajadoras, tener dinero para consumir. Esto es un modelo de país. Ahora, lo podemos discutir hasta cuánto subsidiamos, hasta cuánto no subsidiamos. Lo que tenemos que tener en claro es que si queremos desarrollarnos, queremos ser un país industrial, queremos ser un país con inclusión, tenemos que tener energía barata. Argentina produce energía. Argentina tiene la reserva de shale gas, la segunda más importante del mundo después la de Texas. Argentina tiene petróleo en cantidad. Lo que le falta es inversión para poder explotarla. Que necesitamos la inversión, y no, la inversión la tienen que poner los usuarios y consumidores. Eso es mentira. Tenemos que buscar los mecanismos de inversión y de financiamiento para poder desarrollar y tener el autoabastecimiento. No estábamos lejos del autoabastecimiento. Eso es mentira. Hasta el año 2012, 2013 tuvimos autoabastecimiento. Y en el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, las tarifas estaban absolutamente dolarizadas. Y lo que hizo Kirchner con absoluto criterio racional dijo: si en Argentina producimos energía, ¿por qué vamos a tener tarifas dolarizadas? Y las especificó. Ahora, la discusión es ¿de dónde sacamos los recursos para financiar el desarrollo de Vaca Muerta y tener el autoabastecimiento? Y dejar de financiar la fuga de divisas que producen estas tres empresas, porque ¿dónde está el dinero? El dinero se lo llevan a se fue afuera. Ahí está el dinero. Claro. Todos esos 11.000 millones de pesos que se llevaron en el año 2017 del bolsillo de los argentinos, la tienen en la offshore. Y eso es así. Total. Un detalle histórico. Las tarifas fueron desdolarizadas y especificadas con el concepto de los subsidios en el año 2002 por Roberto Labaña. Sí, y esto fue tan exitoso, no, por eso lo quiero aclarar, porque esto es un punto en común que hoy nos... y fue tan exitoso el modelo, y fue tan exitosa la política de Roberto Labaña para sostener al dólar que se le venía disparando a Remes Lenikov, ustedes se tienen que acordar de todos estos momentos tan difíciles, que Kirchner en el 2003 lo nombra a Roberto Labaña su ministro de Economía. Después, bueno, vienen las diferencias, pero en ese momento la Argentina sí. Ahora, podemos discutir hasta dónde subvencionar, pero en un país, llamémosle desarrollista, donde queremos desarrollar la industria nacional, el autoabastecimiento energético y teniendo el petróleo, tenemos que discutir estos puntos en el modelo, sabiendo además, y te lo dicen las encuestas, que el 56% de los argentinos están preocupados por las consecuencias de este modelo económico que les hace acordar a los 90 y al sufrimiento del 2001 al final. No comparo, digo que el proceso te lleva a ese humor social que Pero en es Argentina importante el dato imperaba. que en 2015 en Argentina el subsidio de energía era igual al 3,6% del PBI. Claro. Menor que lo que se subsidia en Estados Unidos, mucho menor que lo que se subsidia en India o en China o en países de América Latina, siendo que además nosotros producimos. Totalmente. Con lo cual... Bueno, muchas gracias. Interesantísimo todo lo aportado. Hay que sumar, el gobierno pide ideas. Bueno, acá han surgido muchos y esperemos que mañana, si la oposición logra quórum en la Cámara de Diputados, el oficialismo, los bloques, Elisa Carrió, que está tan preocupada, los radicales que están tan preocupados, algunos representantes de la capital federal que estuvieron ausentes la semana pasada, vayan al recinto, planteen el debate de cara a la sociedad, porque esto realmente es un problema social que va creciendo y que el gobierno no está viendo, de las tarifas calientes. Pausa y ya volvemos. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado durante toda la noche. Debate amplio, caliente, tarifas calientes. Es lo que hoy está percibiendo la sociedad en nuestro país. Un tema central que junto al tema del submarino, este espionaje ilegal que están haciendo sobre las viudas, vamos a seguir justamente en estos días. Mañana nos vamos a encontrar junto a la realidad aquí en Minuto 1 a las 20. Quédese, ya llega Alejandro Berkovich con Brotes Verdes.